¿Alguna vez te has detenido a observar cómo vives tu propia vida? No a pensarla, no a explicarla, sino a sentirla. Este video no habla de teorías, ni de conceptos abstractos. Habla de la experiencia directa del ser consciente, de aquello que ocurre cuando la atención deja de estar dispersa y regresa al cuerpo, al movimiento, a la respiración, al instante presente. Aquí descubrirás que la atención consciente no es un esfuerzo, ni una técnica rígida. Es una forma de percibir la conexión que siempre ha estado presente, la conexión entre tu cuerpo, tus sentidos y la conciencia que observa. Verás cómo, al observar y sentir sin intención, se revela una percepción más amplia, donde el observador y lo observado dejan de sentirse separados. A través de actividades cotidianas como caminar, respirar, lavar y moverte, este contenido te guía a reconocer cómo el cuerpo se convierte en el puente hacia una conciencia más profunda. Una atención que primero es voluntaria y poco a poco se sostiene por sí misma, dando paso a un estado de descanso, presencia y claridad. Este video es una invitación a estar, a experimentar sin controlar, a escuchar sin juzgar, a permitir que la experiencia se despliegue tal como es. No busca que cambies nada, sino que te des cuenta. Si alguna vez te has preguntado quién observa, qué es lo que realmente percibe, o qué sucede cuando la mente se aquieta y solo queda la experiencia, entonces este video es para ti. Quédate. Observa, siente, permítete la experiencia de ser y estar. Empecemos. El ser consciente. El ser consciente tiene que ver con la capacidad de darte cuenta de ti mismo, de lo que está ocurriendo aquí y ahora y de cómo interactúas con el mundo que te rodea. Es estar presentes tanto en lo que piensas como en la manera en que eso influye en tu vida diaria y al mismo tiempo en cómo impacta a las personas que te rodean. En pocas palabras, ser consciente es estar despierto, atento, presente. Tu atención puede abarcar entre 7 y 9 elementos al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras escuchas este audiolibro, puedes estar percibiendo la temperatura del lugar, la posición de tu cuerpo, los sonidos del entorno, los colores a tu alrededor, la luz, la hora del día. Todo ocurre a la vez. Sin embargo, aunque percibas muchas cosas al mismo tiempo, solo puedes enfocarte plenamente en una sola. Cuando la mente se va al futuro, pensando en lo que harás más tarde, dejas de estar en el presente. Y al perder ese enfoque, se te escapan pequeños fragmentos de información. Por eso después sientes que algo se te pasó, que faltaron detalles. No fue porque no estuvieran ahí, sino porque tu atención no estaba completamente presente. Es la falta de enfoque y concentración de la conciencia lo que provoca esa desconexión. Nuestra atención consciente está cambiando de un punto a otro todo el tiempo. Rara vez se queda quieta. Vivimos rodeados de estímulos, distracciones y demandas constantes. Y en medio de todo eso, hemos desarrollado el hábito de movernos entre varios niveles de conciencia al mismo tiempo. En este entorno tan cargado de actividades, creemos que estar en 2 o más planos a la vez nos hará avanzar más rápido o ser más eficientes. Saltamos de una cosa a otra pensando que así ganamos tiempo, cuando en realidad lo que hacemos es fragmentar nuestra atención y dispersar nuestra presencia. Sentir que aprovechamos el tiempo haciendo varias cosas a la vez suele darnos una sensación de satisfacción, como si estuviéramos siendo muy productivos. Pero casi siempre hay un detalle. Algo termina saliendo mal. Por ejemplo, puedes estar cocinando, hablando por teléfono y pintándote las uñas al mismo tiempo. Sí, es posible hacerlo, pero seamos honestos. Solo una de esas cosas va a recibir toda tu atención.
Las otras dos se harán a medias, sin el enfoque ni el cuidado que realmente necesitan. Cuando dividimos la atención, ninguna actividad recibe presencia completa, y sin presencia, siempre se pierde calidad. Ser consciente de quién soy y cómo soy es algo que muy pocos hacen. La mayoría del tiempo estamos más atentos a quién es el otro y a cómo es, el vecino, el compañero, el primo, la pareja, la mesera, y casi siempre lo primero que notamos son sus defectos, o aquello que ellos tienen y nosotros no. De ahí salen los juicios rápidos y la crítica automática. Lo curioso es que, cuando alguien nos señala algo a nosotros, o hace un comentario sobre nuestra forma de ser, nos sorprendemos, nos molesta, o incluso lo negamos. Nos cuesta creerlo. Y eso pasa, muchas veces, porque no estamos realmente conscientes de nosotros mismos, aunque pensemos que nos conocemos muy bien. La importancia de ser consciente. Cuando la conciencia está activa, enfocada y abierta, empiezas a darte cuenta de algo muy importante, de cómo tus pensamientos, tus palabras y tus acciones impactan a los demás. Nada de lo que haces pasa desapercibido. Cada gesto, cada reacción, cada decisión termina influyendo en alguien, para bien o para mal. Ser consciente es casi como caminar junto a ti mismo, observándote desde afuera y ver qué haces y qué consecuencias tiene. Darte cuenta de que tienes la capacidad de ser consciente de tu propia conciencia no es algo que suceda de inmediato. Requiere tiempo, honestidad y mucho coraje interior. En cada momento, tu estado consciente puede estar encendido, apagado o funcionando en piloto automático. Puedes aprender a observar tus emociones y reconocer cómo te afectan, notar cómo reaccionas ante situaciones inesperadas y entender de qué manera influyes en los demás a través de lo que dices y haces. Ese proceso, poco a poco, te permite conocerte de verdad. Cuando empiezas a observarte con atención, sin justificarte ni castigarte, sino con objetividad, podrás verificar lo que haces, corregirlo cuando sea necesario y moderar tus conductas. Y casi sin darte cuenta, ese simple acto de autoobservación consciente te va transformando en una mejor persona. Desde la filosofía, la conciencia se entiende como esa capacidad humana que tenemos para elegir cómo actuar y hacernos cargo de las consecuencias, guiándonos por nuestra idea de lo que está bien y lo que está mal. Una persona consciente, en este sentido, es alguien responsable, que no actúa desde la negligencia y que intenta reducir al máximo el impacto negativo de sus acciones. Pero ser consciente va mucho más allá de eso. Tiene que ver con la capacidad de darte cuenta de ti mismo, de lo que te está sucediendo en cada momento y de cómo interactúas con el mundo que te rodea. Es estar presente en lo que piensas, en cómo esos pensamientos influyen en tu vida diaria y al mismo tiempo en cómo afectan a los demás. Cuando aprendes a observarte de forma consciente y objetiva, sin engañarte ni justificarte, podrás revisar tus conductas, corregir lo que ya no funciona y transformar tus viejas formas de actuar en nuevas y más sanas. Eso es, en esencia, ser consciente de uno mismo. Y cuando haces ese trabajo interior, casi sin darte cuenta, el ego empieza a perder fuerza y tú comienzas a convertirte en una mejor versión de ti, día tras día, sin que se sienta como una lucha constante. La conciencia puede entenderse como el movimiento mismo del pensamiento, ese espacio donde nacen la voluntad, los deseos, las emociones y los sentimientos. Ser consciente no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces duele. Y por eso solemos evitarlo. Porque ser consciente implica mirarte de frente, sin filtros, y encontrarte con partes de ti que no te gustan, que rechazas o que justamente criticas en los demás. Muchas veces las personas piensan que los problemas están afuera, separados de ellos.
Pero la verdad es que, en más de una ocasión, ellos mismos son el problema. No porque sean malos, sino porque no se conocen realmente. Los problemas aparecen cuando hay desconocimiento de uno mismo, cuando no entendemos cómo funciona nuestra mente, ni la parte consciente ni la inconsciente. Esa falta de comprensión interna es la raíz de muchos conflictos. Cuando no sabes qué te mueve por dentro, reaccionas sin darte cuenta, repitiendo patrones y comportamientos. Terminas viviendo situaciones que no entiendes por qué, hasta que empiezas a observarte con honestidad. Ahí es donde la conciencia deja de ser solo una idea y se convierte en una herramienta real de transformación. El autoconocimiento no nace de seguir una fórmula, ni de aplicar una técnica específica. Puedes acudir a un psicólogo o a un psicoanalista, y eso puede ayudarte, pero por sí solo no garantiza que realmente te conozcas. El verdadero conocimiento de uno mismo aparece cuando empiezas a observarte en la relación con los demás, porque es ahí donde se revela quién eres en cada instante. Es en el trato cotidiano, en la forma en que reaccionas, hablas, te defiendes o te cierras, donde te ves con claridad. La relación actúa como un espejo constante que no miente. Cada encuentro, cada conversación y cada conflicto muestra algo de ti que quizá no habías querido reconocer. Conocerte no es acumular información sobre ti, sino darte cuenta, momento a momento, de cómo eres cuando estás frente a la vida y frente a los demás. Hasta aquí todo esto nos invita a detenernos un momento y a mirarnos con honestidad, a darnos cuenta de cuántas veces vivimos en automático, reaccionando, pensando y decidiendo sin estar realmente presentes. Ser consciente no es algo complicado, pero sí exige valentía. La valentía de observarnos tal como somos, sin excusas y sin culpas, entendiendo que ahí empieza cualquier cambio real. Si esto que estás escuchando te está haciendo reflexionar, si algo de lo que te he dicho hasta ahora resuena contigo, tómalo como una señal. Quédate, porque el video continúa y aún hay mucho más por comprender y descubrir. Y si este contenido te aporta valor, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas y a que sigamos creando juntos este espacio de conciencia y crecimiento. Continuemos. El despertar de la conciencia. Despertar la conciencia no es algo cómodo, es iniciar un proceso que inevitablemente te va a incomodar, porque te obliga a cuestionar todo aquello que dabas por cierto. Implica tomar distancia de ideas, creencias y formas de pensar que hemos cargado durante años para volver a aprender desde otro lugar. Es ampliar la mente, abrir nuevas perspectivas y permitir que nuestras creencias evolucionen. El ego, formado por el orgullo y por muchas actitudes infantiles que seguimos arrastrando en la adultez, se convierte en una verdadera prisión, una cárcel invisible de la que cuesta salir. Creemos que somos libres, que elegimos conscientemente cada paso que damos, pero en realidad, muchas veces actuamos en automático. No somos tan libres como pensamos. Somos prisioneros de nuestra falta de conciencia y de la poca claridad que tenemos para mirarnos de verdad. Conocernos profundamente es el primer acto real de libertad. La conciencia y la claridad, al principio, implican dolor. Cuando empezamos a mirar hacia adentro con honestidad, nos damos cuenta del daño que nos hemos causado a nosotros mismos y a los demás, y también de la falta de responsabilidad que hemos tenido para enfrentar las consecuencias de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos. Despertar a la conciencia no es posible sin dolor. Las personas son capaces de hacer cualquier cosa, incluso lo más absurdo, con tal de evitar mirarse de frente y enfrentarse a su propia alma. Sin duda, para muchas personas, es mucho más fácil quedarse en la ignorancia de quiénes son. Es a lo que están acostumbrados. Desde ahí, actúan, echándole la culpa a los demás y a las circunstancias por todo lo que pasa en sus vidas.
sin detenerse en siquiera a cuestionar su actitud o sus pensamientos frente a lo que están viviendo. Entonces dicen, la malicia, el diablo, los ignorantes, los otros, los de afuera, todos son culpables, menos ellos mismos. Cuando de verdad estamos dispuestos a hacernos responsables de nuestra vida, ahí es donde empieza el proceso de tomar conciencia. Ahí arranca la autoconcientización de uno mismo. Empieza cuando nos atrevemos a mirar de frente nuestros miedos, nuestras dificultades y nuestras emociones. Cuando reconocemos nuestros límites, sin justificarlos, sin luchar con ellos. Cuando observamos con honestidad cómo nos relacionamos con los demás, notando los prejuicios que cargamos y dándonos cuenta de que muchas veces creemos conocer al otro cuando en realidad solo estamos suponiendo. También implica identificar las creencias y los patrones de conducta que no aportan a nuestro crecimiento personal. Darnos cuenta de todo ese repertorio del que formamos parte, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo reaccionamos y cómo nos vinculamos con los demás. Y sobre todo asumir como propio todo lo que hacemos, especialmente aquello que nos afecta y nos duele. Reconocerlo sin huir, sin culpar afuera, entendiendo que ahí también hay información valiosa para despertar la conciencia. Este proceso no es algo teórico, es algo vivencial. Ocurre cuando nos instalamos en el presente y aceptamos, sin negar ni maquillar, todo nuestro repertorio de conductas actuales. Es ahí donde empezamos a integrar lo que somos, no lo que creemos ser. Esto implica salir de la zona de confort y dejar atrás esa actitud infantil que nos lleva a ser incoherentes e irresponsables frente a las circunstancias que se nos presentan. Ya no huimos, ya no justificamos, ya no miramos hacia otro lado. Ser responsable implica estar presente, estar aquí, ahora. Estar verdaderamente presente. Eso es ser y estar consciente. Ser consciente te hace libre. En este despertar de la conciencia, que al principio suele doler, empiezas a acercarte a todo lo que eres, a tus luces y también a tus sombras. Vas integrando cada parte de tu repertorio interno, sin negar nada, permitiéndote ser quien realmente eres. Y desde ahí, comprenderás mejor. Muchas veces es la propia vida la que te pone frente a situaciones y etapas donde sientes que no puedes avanzar, donde no sabes cómo resolver lo que te pasa. Es ahí, justamente, donde la conciencia empieza a abrirse paso y te muestra aquello que necesitas mirar. Las etapas difíciles que aparecen en la vida son muchas veces las que nos empujan a empezar de verdad el proceso de toma de conciencia. Cuando empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, poco a poco, nos vamos liberando de muchas cosas, de represiones, de esa culpa que nos persigue, y de conflictos tóxicos que mantenemos tanto con los demás como con nosotros mismos. Empezamos a aprender algo clave, a distinguir qué cosas dependen de nosotros y son nuestra responsabilidad, y cuáles no. Y desde ahí, nos comprometemos con nuestro propio cuidado y bienestar. La libertad es la voluntad de ser responsables de nosotros mismos. Ser consciente de las cosas tiene una importancia enorme. Darnos cuenta de lo que nos pasa, de cómo reaccionamos y de cómo vivimos cada experiencia, cambia por completo la manera en la que enfrentamos la vida. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la importancia de ser consciente de lo que te sucede? Muchas veces, vivimos atrapados en un vaivén emocional que depende de las personas que nos rodean. Vamos de un lado a otro, reaccionando, pensando, sintiendo y actuando, casi en automático, influenciados por lo que otros dicen, hacen o esperan de nosotros, llegando al punto en el que muy pocas decisiones se toman de forma realmente consciente. Casi todo lo que la gente decide no está planeado por ellos mismos,
ni alineado con lo que de verdad quieren en lo profundo de su ser. Y esto pasa porque no están completamente conscientes de ellos mismos. No se incluyen dentro de lo que viven. Observan lo que ocurre afuera, lo que tienen enfrente, pero ellos no están ahí presentes. Se olvidan de mirarse, de sentirse y de reconocerse dentro de la experiencia. Ahí es donde se pierde la conciencia. Deberías aprender a pensar en ti mismo como si te estuvieras observando desde 1 metro por detrás, como si pudieras verte en acción, darte cuenta de cómo te influyen las personas de tu entorno, tus miedos inconscientes y también tu propio ego, que muchas veces te empuja por caminos que no te aportan nada. ¿Y qué significa realmente todo esto? Tener conciencia no es solo pensar, es verte a ti mismo en lo que estás haciendo. No mirar desde tus propios ojos, sino observándote desde atrás. Debes verte dentro de la situación, dentro del contexto. Es estar presente de verdad, reconociendo cómo actúas, cómo reaccionas y desde dónde lo haces. Tener conciencia también significa darte cuenta en qué estás pensando, detenerte por un momento, reflexionar y hacerte preguntas simples pero muy honestas. ¿Esto que estoy haciendo realmente me beneficia para lograr eso que tengo en mente? Y si la respuesta es no, entonces pregúntate, ¿por qué lo sigo haciendo? Si algo no me beneficia, lo lógico sería dejar de hacerlo de inmediato. Pero la realidad es que casi nunca nos hacemos esa pregunta tan básica. La humanidad actúa en automático, sin detenerse a observarse, sin cuestionar si lo que hacen está a favor o en contra de ellos mismos. Muchas veces es el ego el que lleva el control y no la razón. Y mientras eso pasa, sigues dándole vueltas a lo que no quieres, a lo que te molesta, a lo que te falta, cuando en realidad sería mucho más útil soltar esos pensamientos y empezar a enfocarte de forma consciente en la abundancia y en aquello que sí quieres que se manifieste en tu vida. Ser consciente implica observar lo que piensas y lo que sientes y decidir día tras día a no dejarte arrastrar por pensamientos negativos. No es algo automático, es una práctica constante. El verdadero problema aparece cuando decides ponerte en el papel de víctima, en vez de hacerte responsable y detenerte a mirar qué está pasando realmente en tu vida. Todo lo que te ocurre tiene una causa, y la pregunta clave no es culpar, sino preguntarte con honestidad: ¿por qué me está ocurriendo esto? No cometas uno de los errores más grandes: el poner tu responsabilidad afuera y no dentro de ti. No elijas vivir desde el autoengaño, el victimismo y las excusas. En su lugar, aprende a vivir desde la conciencia plena. La mejor oportunidad que tienes para mejorar tu realidad es darte cuenta de lo que te está pasando en cada momento. Eso implica dedicar tiempo a aprender. Cuando dejas de quejarte y empiezas a aprender, la conciencia se expande, y esa conciencia te lleva de manera natural a la abundancia y a lograr resultados. Deberíamos tomar conciencia de que el crecimiento espiritual o la madurez de carácter es una consecuencia directa de lo que hacemos, de cómo actuamos y de las decisiones que tomamos cada día. Todo en la vida es un resultado. Lo único que necesitas es poner en marcha las causas para que ese resultado ocurra. Que te sucedan las cosas que deseas depende únicamente de si eres capaz de activar esas causas. Pero en lugar de eso, muchas veces preferimos buscar culpables afuera y colocarnos en el papel de víctimas. Una persona, o incluso una sociedad, que no sabe ser consciente de lo que le pasa y vive desde el victimismo, es una persona o una sociedad que no avanza, no crece por dentro, se queda atrapada en una especie de enanismo espiritual, mental y emocional. Ser consciente exige esfuerzo. Ser consciente
significa crecer. Y crecer duele. Implica estar despierto todo el tiempo, alerta, atento. No puedes quedarte dormido. No puedes vivir en automático, como un sonámbulo. Y además, ser consciente trae ciertos peligros. Muchas veces es difícil, porque tienes que vivir rodeado de una multitud dormida. Vivir entre personas ciegas. Y tener ojos, en la sociedad en la que vivimos, puede ser peligroso. Algunos no lo soportan. Tu claridad les incomoda. Tu presencia se vuelve una ofensa para ellos. Por eso crucificaron a Jesús. Mirarle a los ojos era verse a sí mismos. Era enfrentarse al espejo. A la gente no le gustan las personas conscientes. A la gente le gusta rodearse de personas que se parecen a ellas, que piensan igual, que viven igual, porque esas personas no incomodan, no les son extrañas. Una persona consciente resulta extraña, no encaja, no piensa como el resto, no mira la vida desde la superficie. Ningún país podría elegir a un ser consciente, despierto, como presidente. Es imposible. Son demasiado distintos. Su forma de ver la vida es otra. Sus percepciones son profundas, incómodas, directas. Ningún país tendría el valor de elegir a alguien así, porque un ser consciente traería caos. Y no porque destruya, sino porque empezaría a cambiarlo todo. Cada cosa, una por una. Porque cuando hay conciencia, todo lo que no es verdadero tiene que transformarse. La renovación no sirve. Lo que realmente hay que hacer es demoler el sistema y dar origen a uno nuevo. Traer un nuevo ser humano. Dar a luz algo distinto, una nueva mente, una nueva conciencia. Porque es verdaderamente peligroso que personas inconscientes ocupen posiciones de poder. Y el peligro crece cada vez más. Porque mientras más poder tienen, menos conciencia hay. Intentemos darnos pequeños espacios de serenidad. Algo tan simple como sentarnos en calma ya es por sí mismo un gran logro. Estar ahí, solo estar, sin expectativas ni exigencias, permite que la mente se tranquilice y encuentre bienestar al no querer hacer nada más que lo que ya está haciendo. Esta práctica le da a la mente un espacio para observarse a sí misma, y de esa observación nace la conciencia, una conciencia que nos permite percibir la amplitud de la realidad y de nuestra propia realidad. En este nuevo paisaje de la mente, empezamos a darnos cuenta de algo clave. La infelicidad nace de la falta de conciencia. Cuando comprendemos esto, también empezamos a entender el odio, la ira, y a quienes nos odian, nos critican o nos atacan. Y desde ahí, se abre la posibilidad de amarlos, incluso a ellos, especialmente a ellos. Si lo pensamos bien, amar a quien nos trata bien y nos favorece es fácil. Lo difícil es amar a quien nos hiere, nos juzga o nos rechaza. Pero aquí hay algo importante. No se trata solo de ellos. Se trata de nosotros. Odiar nos perjudica, mientras que amar nos favorece. Esto no significa para nada que tengamos que permitir abusos o injusticias sin hacer nada al respecto. Todo lo contrario. Cuando la mente está libre de odio y resentimiento, es mucho más eficaz enfrentar aquello que va contra los derechos humanos, la solidaridad o la ética. Si reaccionamos desde el odio hacia quien actúa de manera destructiva, perdemos una gran oportunidad de frenar esa destrucción. El odio te nubla, te debilita. La conciencia, en cambio, te da claridad y fuerza para actuar mejor. Para salir de la inconsciencia, hay que querer hacerlo de verdad. Y la realidad es que muy pocos quieren hacerlo. Muchas veces la inconsciencia resulta cómoda, porque da una falsa sensación de tranquilidad. Nos libera de asumir responsabilidades, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y por eso, muchos prefieren quedarse ahí, sin cuestionarse. Cuando quieras que haya silencio a tu alrededor, lo único que tienes que hacer es escucharlo.
Es así de simple, darte cuenta de que está ahí y ponerle atención. Al escuchar el silencio despiertas la dimensión de quietud dentro de ti, porque solo desde esa quietud puedes percibir y ser consciente del silencio. El darse cuenta, de forma voluntaria y consciente, es lo que te permite ejercer el libre albedrío, el mayor poder que tenemos. Cuando alguien decide por ti hacia dónde dirigir la atención, de manera manipulada e intencional, está pasando por encima de tu libre albedrío. Y muchas veces, sin darte cuenta, eres tú mismo quien cede ese poder. Por eso, recuperar la atención consciente es en realidad recuperar tu propio poder. ¿Y qué pasa cuando realmente nos damos cuenta y somos conscientes de cómo cambia nuestra percepción al practicar la atención voluntaria? Que dejamos de estar encerrados en lo individual y empezamos a percibir algo más amplio. La mirada se expande y aparece la experiencia de unidad. Eso es despertar. ¿Y qué es despertar? Es darse cuenta de lo que está ocurriendo en uno mismo aquí y ahora. Quiero decirte que el arte de practicar una atención voluntaria y dirigida puede llevarse a cabo en todo momento, sin importar la actividad que se esté realizando. El observar y el sentir puede ser en movimiento consciente, como en la práctica del yoga, el caminar, o bien cuando estás barriendo, lavando trastes, leyendo, acariciando, etc. Estas actividades experimentadas desde la atención consciente te ayudan a vivir lo que en ese momento estás realizando. Entonces, la atención voluntaria no solo nos permite sentirnos a nosotros mismos o experimentar estados de paz y plenitud, también nos permite percibir una conciencia que va más allá de la conciencia individual. Nos permite experimentar otros niveles de energía, y cada uno de esos niveles tiene características propias, distintas formas de sentirse y de comprender la realidad que normalmente percibimos en la vida cotidiana. Podemos entender que al practicar la atención consciente, lo que hacemos es sintonizarnos con las frecuencias que están presentes en todo lo que nos rodea, tanto interna como externamente. Son frecuencias cuyas ondas resuenan con las que nosotros mismos generamos. De esta manera, nuestra conciencia individual primero percibe la conciencia del cuerpo y poco a poco pasa a percibir algo más amplio. Una conciencia mayor. Una conciencia superior. La gran conciencia. Una conciencia formada por todas las conciencias individuales, incluida la tuya, conformada por todo lo que tiene vida, por todo lo que está compuesto de átomos que vibran, por lo animado y por lo inanimado. La atención consciente nos permite percibir esa conexión que mantenemos todo el tiempo con la conciencia, y cuando eso ocurre, de pronto aparece la pregunta: ¿quién está observando? Nos damos cuenta de algo muy claro. Somos el observador, y al mismo tiempo, aquello que se observa. Nos damos cuenta de que observamos, y que a través de nosotros también se observa. ¿Cómo iniciar tus prácticas de atención consciente o voluntaria? Te propongo iniciar por lo más sencillo. En las actividades cotidianas, practicas el tiempo que consideres necesario para ti, empleando primero solo unos minutos en la atención. De igual manera puedes hacerlo primero, 1 o 2 veces al día, después a cada momento que te acuerdes, varias veces al día. Para empezar, tú puedes tomar cualquiera de tus actividades cotidianas: al tender la cama, al barrer, al lavar utensilios de cocina, al cortar verduras para la comida, al bañarte, al manejar tu automóvil. Cualquier actividad donde esté involucrada alguna parte de tu cuerpo en movimiento. La práctica es muy sencilla. Por ejemplo, si eliges poner atención al momento de lavar los utensilios de cocina, empieza por las preguntas mentales. ¿Qué forma tiene este utensilio que estoy lavando? ¿Cómo siento el jabón entre mis manos? ¿Cómo escurre el agua en el utensilio? ¿Y cómo la siento en mis manos? ¿Percibo el olor del jabón? ¿Y cómo está mi cuerpo en estos momentos? ¿Cómo siento mis piernas?
¿Cómo siento mi vientre? Se trata de darle a la mente el tiempo necesario para que aparezcan las respuestas, mientras al mismo tiempo sientes plenamente la acción que estás realizando. Si estás bañándote, puedes preguntarte: ¿cómo escurre el agua por mi cuerpo? ¿Qué parte de mi cuerpo se está mojando en estos momentos? ¿Cómo siento el contacto con el agua? ¿Cómo me siento en estos momentos que estoy aseando mi cuerpo? Percibo el espacio entre mi piel y el agua que cae por ella. Y nuevamente observar y sentir. Brindar el tiempo a la mente para generar las respuestas y sentir tu cuerpo, tus emociones, y darte cuenta de ellas y recibirlas. Caminata consciente. Una de mis preferidas. Esta práctica de caminata consciente nos brinda gran bienestar en todos nuestros cuerpos: físico, mental, emocional, espiritual y demás. Y a medida que la practicamos, vamos descubriendo sus grandes secretos. Esta práctica se vuelve aún más agradable cuando la haces en un lugar tranquilo, entre árboles, en senderos silenciosos, o en espacios donde el ruido no distrae. Si en ese momento no tienes acceso a ese tipo de entorno, también puedes practicarla dentro de tu casa, o incluso camino al trabajo. Claro, ahí el reto es un poco mayor, porque implica estar más atento, tanto a lo que pasa afuera como a lo que ocurre dentro de ti. Y recuerda algo importante: todo esto es sin esfuerzo, sin forzar nada. No se trata de hacer, sino simplemente de observar, de sentir, de permitir, de escuchar y confiar. Inicias tu caminata. Simplemente caminas. La atención se lleva primero a los pies, especialmente a la planta del pie. Llevas tu atención a uno de ellos y te preguntas mentalmente: ¿cómo estoy apoyando la planta de mi pie derecho o izquierdo? ¿Apoyo igual el otro pie o es diferente? Observas y sientes. ¿Cómo se siente ese apoyo? ¿Cómo es la textura del suelo que estoy pisando? ¿Es dura, suave, cómoda? ¿O es una superficie irregular? ¿Cómo la percibo? Te das el tiempo necesario para observar y sentir. Te permites escuchar a tu cuerpo, sin esfuerzo, sin intentar hacer nada, y continúas caminando. Poco a poco, como si estuvieras pasando por un escáner, vas llevando tu atención al movimiento de todo tu cuerpo mientras caminas. Observa cada parte, cómo se mueve, cómo se siente. Vas notando si el movimiento es fluido o si aparece alguna rigidez, alguna incomodidad o dificultad en una zona en particular. Solo observa y siente, sin juzgar, dejando que tu cuerpo te muestre cómo está en ese momento. Estar en la presencia, en el aquí y en el ahora. Para esta práctica la invitación es simple. Elige un espacio donde puedas quedarte al menos 1 hora sin interrupciones. Busca una posición cómoda para tu cuerpo, una en la que puedas permanecer un buen rato sin esfuerzo, y sobre todo, entra con una actitud de disfrute, sin esperar nada, sin expectativas. Esta práctica es un reencuentro contigo mismo, es atención consciente plena, profunda, sin intención alguna. Aquí no hay metas que alcanzar ni resultados que buscar. Es un acto de entrega total, sin límites. Es la fe vivida en carne propia, sentida dentro de ti. Es el amor recorriendo todo tu cuerpo con la respiración. Es volver a casa. Es recordar, de manera directa y silenciosa, quién eres realmente. Permanece simplemente observando. Siente. Permítete sentir, experimentar y vivir la experiencia, y deja que se profundice cada vez más. Escucha a tu cuerpo sin juzgar, sin miedo, manteniéndote únicamente en una escucha profunda. Confía y entrégate a la experiencia. Tu cuerpo es sabio. Suelta el control y entrégate por completo. Confía, con fe, sin expectativas, desde el no hacer, sin intención previa. Solo está la experiencia. Y antes de terminar, agradece. Recuerda practicar la atención consciente. Observa y hazte preguntas sobre el estado de tu cuerpo físico, de tu mente, de tus emociones. Siente y permítete sentir lo que sientes, sin modificarlo,
sin manipular, sin juzgar. Decide experimentar. Ejerce tu libre albedrío. Permítete experimentar lo que sientes. Ya para terminar, recuerda, a lo largo de todo este camino, hemos visto algo con mucha claridad. La falta de conciencia es el origen del conflicto, no solo de los problemas personales, sino también de la confusión, el sufrimiento y el desorden que la humanidad vive, día a día. Viven reaccionando, identificándose con pensamientos, emociones y hábitos que no observan. Y mientras no se observen, seguirán repitiendo lo mismo. Ser consciente no es acumular información, ni entender conceptos bonitos. Ser consciente es darte cuenta de lo que piensas, de lo que sientes, de cómo actúas, y de cómo eso afecta a tu vida y la de los demás. Es incluirte en la escena, verte dentro de lo que haces, no vivir en automático, ni como un sonámbulo. También queda claro que despertar duele, porque implica ver lo que no queremos ver, reconocer nuestra responsabilidad, dejar el engaño, el victimismo, la culpa y los extremos. Es más fácil culpar a las personas, a las circunstancias o al sistema, que mirarnos de frente. Pero solo cuando asumimos esa responsabilidad, es cuando comienza realmente la toma de conciencia. Ser consciente nos vuelve libres, pero también nos vuelve diferentes. Y esto no siempre es cómodo para los demás. Porque una persona consciente no encaja fácilmente en un mundo dormido. Y aún así, es el único camino hacia una vida más auténtica, más coherente, más real. Todo esto no es teoría. Es vivencial. Es aquí y ahora. Y cada uno sabe, en su interior, hasta qué punto está presente o ausente de su propia vida. Ahora quiero leerte a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿En qué parte de tu vida te diste cuenta de que estabas funcionando en automático? ¿O qué fue lo que más te resonó de todo este tema? Leerlos a ustedes que son mi comunidad también es parte de este proceso. Sigamos observando, sintiendo y tomando conciencia juntos. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora te llevó a observarte, a sentir tu cuerpo y a reconocer la importancia de la atención consciente, entonces el siguiente paso es inevitable para ti. Te invito a ver el próximo video. Tu mente crea tu destino. En este video profundizaremos en cómo la mente, a través de pensamientos repetidos, creencias no observadas y patrones inconscientes, va dando forma a la experiencia que vives día a día. Verás cómo aquello que no observas en tu mente termina dirigiendo tus decisiones, tus emociones y acciones, y cómo la falta de conciencia mantiene esos patrones activos. No se trata de pensar positivo, ni de controlar la mente, sino de comprender su funcionamiento, observarla y recuperar el poder que has cedido sin darte cuenta. Comprenderás la relación entre atención, pensamiento y experiencia, y cómo desde ahí se va construyendo lo que llamamos destino. Si sentiste que este contenido te habló directamente, el siguiente video te dará aún más claridad sobre por qué tu vida se manifiesta como se manifiesta, y qué papel juegas tú en ello. Te espero en Tu mente crea tu destino. Y recuerda, observar es el inicio de todo.